Bueno, pues yo creo que podemos comenzar. Si queréis ya, vamos a ver un poco la agenda del día. Eh, bueno, os voy a hacer un poco la introducción de lo que sería el webinar para revisar un poco cuáles serían los objetivos, los que esperamos poder trasladados en este webinar. Y después ya vamos a ver diferentes casos prácticos. Estos casos de prácticos pues están centrados en las principales áreas que creemos que son de interés, sobre todo pues para tener estos reportings en vuestras empresas, ¿vale? Con la parte de análisis financiero y control de negocio, es decir, en área financiera. Luego también nos vamos a ver, a mostrar cuadros de mando dentro de una visión comercial, es decir, enfocado sobre todo a la parte de ventas y compras, que es bastante importante, lógicamente, en todos los negocios. Y ya por último, pues un conjunto de cuadros de mando que también estarán disponibles, que serían dentro de las operaciones, gestión integral, donde tenemos cuadros de mando de proyectos, inventario, valoración, manufacturas, etcétera. ¿Vale? Entonces, ya sin más, pues vamos a pasar un poco a ver esta presentación con los objetivos del webinar. Eh, ¿Cuál es el objetivo principal del webinar? Pues al final os vamos a presentar informes estándar dentro de BI, de Power BI, ¿vale? Que Microsoft ha puesto en disposición para todos los clientes de Business Central en este ERP. Estos cuadros de mando son conocidos como BC5. ¿Qué son estos cuadros de mando? Pues realmente son aplicaciones oficiales que nos proporcionan de Power BI, que nos proporciona Microsoft y que están construidas con el modelo estándar de Business Central. Es decir, están pensadas sobre todo para que las áreas de dirección, finanzas y negocio les facilitemos la toma de decisiones sin necesidad de tener que realizar desarrollos a medida. La idea en sí del webinar no es explicar Power BI como herramienta de reporte, porque entiendo que más o menos todo conocéis esta herramienta y más o menos pues, podéis tener cuadros de mando o estáis pensando en desarrollar o implementar estos cuadros de mando. Sin embargo, el objetivo, la idea que tenemos en el webinar es mostrar cómo con estos cuadros de mando, con estos informes, podemos responder a las preguntas habituales de cualquier empresa. Es decir, cómo vamos financieramente, cómo estamos, cómo vendemos, cómo compramos y cómo estamos operando. Al finalizar, eh, es decir, en esta sesión lo que vamos a ver es cómo vamos a mejorar el control financiero y el análisis para la toma de decisiones con datos. También vamos a ver cómo ganar visibilidad sobre el ciclo comercial, que tan importante es para todas las empresas, es decir, la parte de ventas, compras y sobre todo su impacto en el negocio. A ver cómo estamos comprando y vendiendo y cómo vamos, por ejemplo, con respecto a la evolución del año anterior. Y por último, también queremos daros una visión integral de todas las operaciones, es decir, desde el punto de vista de los proyectos, desde el punto de vista de fabricación, inventario, valoración, sostenibilidad, sin perderse en todos los informes manuales. Es decir, esta es la principal visión que tendremos. Y ya sin más, pues vamos a comenzar mostrando la parte del área financiera, ¿vale? Dejo de paso aquí a mi compañero Fernando para que continúe un poco con todo el contenido del webinar. Fernando, todo tuyo. Muy buenos días a todos. Bueno, no sé si se ve bien, se me ha dado la pantalla por detrás, pero ¿cuál es el objetivo? Como veis, estoy en Business Central. ¿Por qué? El equipo de Microsoft, como decía Jesús, ha incluido dentro de el entorno o el ecosistema de Microsoft unos informes que están ya preparados para conectados con Business Central. Esto nos permite también acceder directamente desde Business Central. En este caso, lo que vamos a hacer es, antes de empezar a ver los informes en detalle, vamos a ver el cómo podemos acceder y cómo está planteado este escenario. Si yo aquí en Business Central pulso a todos los informes, veréis que en los nuevos entornos, desde hace un par de versiones, aparecen en cada módulo, por decirlo así, una serie de informes de Power BI. Cuando nosotros desplegamos, vamos a tener pues bastante información, en este caso en compras o en fabricación o en finanzas, como tengo ahí, o cualquier otro módulo, inventario y demás. Entonces, yo voy a empezar por el informe financiero. La idea es que veáis que desde aquí directamente, si pulso, el propio sistema está abriendo
¿vale? El informe financiero. Directamente embebido en lo que es una página de Business Central, ¿vale? Me lo ha abierto modo informe. Esto es importante. Ahora me estamos viendo el tipo modo informe en una página dentro de Business Central. Esto lo podemos llevárnoslo a una página nueva, de tal manera que podamos centrar el dato aquí, mientras a lo mejor estoy operando en Business Central porque quiero pues, ver en detalle algo, arreglar algo o registrar algo. Entonces nos permite interactuar entre los dos sistemas, entre Business Central y Power BI. ¿Vale? Otra manera de acceder es directamente desde Power BI. Aquí el Microsoft lo que ha querido hacer son tipo aplicaciones, ¿vale? Una aplicación tiene detrás siempre un modelo de datos y unos informes. Y las aplicaciones lo que hacen es recoger y agrupar toda esta información. Si nos vamos al de finanzas, que es el que vamos a ver, veréis que todas las aplicaciones en Power BI tienen el mismo formato. A la izquierda, siempre un overview general de cada uno de los cuadros de mando que ha incluido Microsoft y el detalle más profundo de los datos que están conectados a Business Central. A la derecha, Microsoft ha tenido en cuenta incluir estos filtros. Estos filtros están orientados a el informe que estamos viendo a nivel general, como pueden ser en esta página, o si pulso, puedo también tener informes de objeto visual, ¿vale? Filtros del informe de objeto, del propio objeto visual que estoy pulsando. Esto es importante destacar porque hay otros modelos en los que los propios filtros salen aquí en el propio cuadro y en este caso pues sí que nos lo han querido tener en la derecha para poder ocultar y mostrar y llenar la pantalla con los datos, que es lo importante. Sin más, vamos a empezar a explicar el cuadro financiero. Ya habiendo visto cómo se accede, podemos ya interactuar con los datos. En este caso, el overview, vais a ver que todos los overview tienen el mismo concepto. Principalmente unos KPIs que nos van a permitir en un vistazo tener un dato muy global y una serie de objetos visuales, gráficos, que nos permitan detallar mucho más la información estructurada. En este caso, aquí en el cuadro de mando financiero lo que tenemos es, primero, una gestión muy orientada a los datos económicos, tanto en la situación patrimonial como en la liquidez, por ejemplo aquí, como en el EBITDA de resultados, o incluso gestión propia de clientes. Estáis viendo, estos datos están en inglés, pero como decía Jesús también, estos cuadros de mando y estas aplicaciones son personalizables, ¿vale? La idea es que con muy poco esfuerzo se despliegue, pero sí que se puede personalizar. Esto se podría cambiar también de idioma o incluir u ocultar ciertos gráficos que a lo mejor no son de interés. ¿Vale? Sin más, si nos metemos en el overview, lo que vamos a ver, y es importante, en la parte de los ingresos generales de la compañía. ¿Vale? Aquí está dándome todos los datos a nivel global. Desde el filtro podría filtrar por años o por quarters o por todo lo necesario, ¿vale? En este caso no voy a estar filtrando, pero sí que lo sepáis, que aquí estamos viendo unos datos generales. ¿Qué tenemos? Unas ganancias netas. Esas ganancias netas lo que nos va a dar es, al final, el coste, el ingreso de todos los registros que hay en Business Central menos el coste asociado a todas las facturas de ventas relacionadas. Entonces nos va a dar siempre esa ganancia neta, ese beneficio, ¿no?, que tenemos operativo. Lo vamos a tener tanto en unidades como en porcentaje. ¿Vale? También nos destaca la parte de los activos, qué activos tiene la compañía, qué volumen puede tener, unas ventas diarias, unos días de inventario mínimo y unos pagos por día, que en este caso, bueno, está vacío porque son datos cronos. ¿Qué quiere decir? Datos de muestra, que ya nos trae el propio sistema. Entonces veréis que hay algunos datos muy poblados, otros que son más pobres, pero bueno, el objetivo es que os llevéis desde aquí cómo el sistema nos puede ayudar. ¿Qué tenemos más? Tenemos aquí alguna rentabilidad de los activos que me permite ir viendo en un gráfico que, aunque son pequeños, como sabéis, la funcionalidad del Power BI nos permite también ampliar un objeto visual pequeñito para centrarnos en el dato, ¿vale? Y podemos también navegar entre los meses y los años a los diferentes niveles en los que está expuesto, por lo cual ya ha pensado bastante en el usuario Microsoft para darnos esta información, ¿no? Vamos a tener también el beneficio
o el ratio de rotación de activos, y dos gráficos que son los top de clientes y proveedores, pues por ver si tenemos pues mucha dependencia, como puede estar pasando aquí en este cliente, que tenemos una dependencia muy alta y un saldo pendiente de cobrar orientado a un cliente que es el 76%. Pues ya nos empieza a decir datos y nos empieza a dar información. Si nos vamos a una parte más de dirección general, aparte de este overview, ¿dónde incluiría yo una parte más general? Sería la rentabilidad. En este caso, si me voy a la rentabilidad, veréis que igual, muchos KPIs muy orientados, muy gráficos, un dato muy grande en el que me va a permitir también ver la información necesaria, como las ganancias, el margen, lo que veíamos arriba, pero ya empezamos a verlo en unos gráficos más orientados a beneficio bruto neto por mes, ¿vale? Que nos permita también interactuar entre los diferentes meses, ¿vale? Y ver la información donde queramos tenerla en cuenta, ¿no? Igual que si voy pinchando, ya sabéis que el sistema me va filtrando lo necesario para poder usar tener la capacidad de este informe. Y lo mismo con el EBITDA. Otro dato importante a nivel de dirección general que vamos a querer tener muy focalizado, muy en nuestro día a día y sobre todo en la dirección general, saber cómo estoy en este EBITDA, siempre en el estado en el que estoy llegando y obvio que me intenta hacer ya está preparado para todo el futuro, ¿no? El 2026 y 2027. Destacar que todos estos años se parametrizan en Business Central, ¿vale? Hay una parametrización en Business Central que nos podemos filtrar los datos que queremos ver. Muchas veces no queremos ver los últimos 15 años, queremos ver los últimos 3 o los últimos 2 o los últimos 5. Entonces, en propio Business Central se configura una serie de datos que el propio informe nos va a arrojar, ¿vale? Y Fernando, a partir de esta foto general, lo natural es bajar un nivel y entender cómo se está construyendo ese resultado, entrando ya en la cuenta de resultados, por ejemplo. Sí, sí. Tenemos aquí una parte más contable, ¿no? La que puede ser, en este caso, la cuenta de resultados. Aquí podréis ver que es una estructura muy americana, que es lo que nos viene en la Cronos. ¿Pero por qué? Esto está tirando también de una empresa que nos permita estructurar el dato en función de nuestra categoría de cuentas contables. ¿Qué quiere decir? Sí, sí que mi equipo de Microsoft ha preparado la información, pero tiene que estar bien configurado en Business Central y bien estructurado para que después arroje aquí la información como queremos. ¿Cuál es el beneficio de esto? Es multipaís. Si yo tengo una configuración contable con el PGC español, me hará una configuración con el PGC español. Si tengo una configuración de un PGC o el Plan General Contable de Perú, pues me hará la estructura de Perú, de la US GAAP, pues todo lo que necesite en función de la localización que tenga y la estructura que tenga el dato, me lo estructurará de su manera. Y esto, como bien indicaba Francisco, al final lo que vamos a irnos es a ver el ingreso y el balance por años e incluso podemos ir viéndolo por meses. Como decía, al final Microsoft sí que ha tenido en cuenta siempre esas jerarquías que nos permiten analizar un poco más el dato. Y destacar que, si podéis ver, si me pongo encima del dato, aparece una mano para clicar y además me aparece una URL que ya me da el filtro. ¿Qué quiere decir? Si yo pulsase aquí, automáticamente me abriría Business Central, lo que comprende el coste de materiales, esta cuenta, de los 27.707 euros. ¿Vale? Ya no solo tenemos una vinculación desde Business Central para abrir Power BI, sino desde Power BI para abrir el detalle en Business Central. Esto es un punto diferencial que hasta hace una versión no existía y desde la versión de octubre de 2025 nos lo han incluido el equipo de Microsoft para que sea más usable el sistema y para que podamos desglosar el dato e encontrar el problema, ¿no? ¿Qué tenemos más? Tenemos el balance, pues muy en la misma estructura que estábamos viendo el PIG, pues vamos a tener el balance, donde podemos llegar incluso al detalle de la última cuenta. Y lo dicho, también clicable con Business Central. Y una comparativa de presupuestos. Nos va a hacer también el balance de los ingresos comparado con presupuestos, con el presupuesto que esté estructurado y esté predeterminado en Business Central. ¿Vale? Como detalle, aquí vemos los datos generales y aquí abajo lo que tendríamos es el detalle de todos los movimientos contables. ¿Vale? Esto sí que es el detalle en bruto de la tabla de movimientos de contabilidad Business Central, esta roja de aquí, que lo que nos permite es ver ese detalle también en Power BI, tanto
el General Ledger Entries, que son los movimientos contables, como el de Customer, de clientes, o como el de Vendor, de proveedores. Esto lo que nos va a dar es el detalle máximo, a máximo nivel por factura, pago, cobro, de todos y cada uno de los datos que estamos viendo como KPIs o gráficos. Normalmente, cuando analizamos balance y el PIG, acabamos entrando en un punto clave del día a día, ¿no? La liquidez y los cobros. Sí, sí, exacto. Hemos visto las grandes KPIs para lo que podríamos decir una dirección general. Hemos bajado a un PIG y un balance con los detalles, pues para ver un poco la estructura más desglosada, e incluso después nos iríamos a ver a la parte de tesorería. ¿Vale? Al final el sistema lo que nos está arrojando también, sabiendo que bueno, dentro de Business Central hay pocos gráficos orientados a tesorería para ver un poco la liquidez, sí que ya nos ha construido ese índice, ese KPI de liquidez que nos va a permitir ver un poco en qué estado está el activo circulante, el pasivo corriente, ¿vale? Saber qué ratio tengo de liquidez y qué coeficiente me está dando en función de mis activos y los inventarios y los pasivos. ¿Vale? Este gráfico sí que me va a permitir encontrar las diferencias, ¿vale? Como decía, yo sí clico también este gráfico, lo que me va a ir filtrando la situación en la que estamos en cada momento y saber también a lo mejor por qué tenemos unos índices negativos o buscar el problema que me está arrojando esta información. ¿Vale? Otra cosa también tendríamos, pues dentro de la liquidez, el periodo medio de cobro. Esto lo que nos va a dar también es el tener un cierto control de, en este caso, por ejemplo, todos los ingresos y los pagos que hay pendientes y saber en cuántos días estoy pagando y qué margen tengo para tener siempre o tener algo, la situación sana a nivel de liquidez, ¿no? Y aquí tener, pues bueno, el típico PMP o periodo medio de pago que nos piden y poder detallarlo, ¿no? Entonces, saber siempre que estoy cumpliendo la legalidad y que no me estoy yendo y si, bueno, si me voy, pues tener una explicación de por qué estoy excediendo en esos 30 o 60 días que tenga, que tenga el sistema. Vale, y sin más, yo creo que en este caso, donde nos iríamos, viendo un poco la parte a nivel general financiera, nos iríamos, si no yo, a ver la parte de ventas. Con esto, bueno, pues ya tenemos una visión completa de la empresa desde el punto de vista financiero y ahora vamos a ver qué está generando estos resultados, ¿no? Empezando sobre todo por ventas y compras. ¿Vale? Como estamos viendo aquí en pantalla, lo primero que estamos viendo, bueno, pues esta es la vista principal del área de ventas y básicamente, bueno, pues nos responde de un vistazo a la pregunta de cómo estamos vendiendo. Lo primero que vemos arriba, como ha indicado antes Fernando, pues son los principales KPIs, ¿vale? En este entorno, bueno, pues lo que tenemos es un volumen de unos 857.000 de facturación, sobre lo que generamos unos 210.000 de beneficio y lo que nos da un margen de un 24,57%, ¿vale? Un dato que para finanzas es especialmente importante, puesto que estos 38.000 que se encuentran aquí son los pendientes de cobro en facturas. Es decir, no solo vemos lo que vendemos, sino cuánto de ese volumen todavía no se ha convertido en caja. Y esto, bueno, pues enlaza directamente con lo que comentaba anteriormente Fernando, en el bloque financiero. Muchas empresas tienen un volumen de venta saludable, pero ese volumen tarda demasiado en convertirse en liquidez. Aquí lo detectamos rápido sin tener que cruzar el módulo de ventas con el módulo de tesorería. A la izquierda, aquí vemos el top de clientes ordenado por volumen y este visual, bueno, pues es muy útil porque no, de un vistazo pues entendemos la concentración de la cartera. Aquí, por ejemplo, el primer cliente representa cerca del 34%, ¿vale? Sobre el total de nuestra facturación y sumándolo al siguiente cliente, al segundo, ambos corresponderían cerca del 60%. ¿Esto qué nos aporta o qué nos arroja? Bueno, pues nos permite ver qué dependencia tenemos de ciertos clientes, en este caso, pues de los dos primeros. ¿Vale? Justo a la derecha podemos ver el beneficio por producto. Aquí aparece una conversación que en muchas reuniones comerciales, bueno, pues se evita. ¿Vendemos mucho un producto? Sí, lo sabemos, pero ¿realmente nos está dejando un margen y un beneficio? Bueno, pues este visual lo responde directamente y en este caso vemos que la categoría de share
que es la primera, es la que bueno, pues nos lidera, ¿no? Y arroja un beneficio de 52.000. En conjunto, bueno, pues esta pantalla es la que normalmente abre cualquier comité de comercial del mes. Dirección comercial, finanzas y gerencia se sientan, abren este dashboard y en 30 segundos, con esta propia página, pues bueno, pueden ver y saber dónde tienen que poner el foco. Ok. Y esto conecta directamente con lo que veíamos antes de liquidez, ¿no? Porque aquí nace buena parte de los retrasos también de los cobros, ¿no? Estamos viendo la parte de clientes y aquí estás viendo un poco qué situación hay, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, Fernando. Aquí dejamos de analizar un mes puntual en esta visualización y pasamos a ver tendencias reales. En este cambio, bueno, pues de perspectiva, aunque parezca pequeño, es muy importante. El problema es de mirar un solo mes en curso es que, bueno, pues las ventas suelen tener estacionalidad. Hay sectores donde diciembre dispara las ventas y otros donde agosto las hunde. Y eso hace que, bueno, pues que un mes aislado nos dé una lectura muy engañosa del negocio. Si miramos enero contra diciembre, en este caso, casi cualquier negocio parece estar cayendo y no es real. En cambio, para evitar esta distorsión, usamos los dos visuales, este visual que vemos en la línea justo de abajo, que lo que nos indica es la media móvil que suaviza el ruido mes a mes y nos muestra hacia dónde va realmente esa tendencia. Es como pasarle un filtro de ruido para ver la señal que hay por debajo, ¿vale? En el segundo, que es este, el Moving Anual Total, eh, lo que para mí es uno de los visuales más potentes. Para dirección, lo que hace es coger los últimos 12 meses cerrados, ¿vale? Y los va a ir mostrando como único dato y los va a ir repitiendo mes a mes en el siguiente año. Es decir, que aquí lo que podemos ver, como vemos que se repite enero con enero, porque es el mismo, lo va manteniendo el enero del el mismo periodo, pero del año anterior, vemos si estamos por encima o por debajo y también lo que podemos ver es si el negocio crece, se estanca o cae, si hay estacionalidad y sin ruido. ¿Vale? Lo bueno de tenerlo en Power BI con estos datos de línea central es que el visual se actualiza solo, sin que nadie tenga que cuadrar ni cruzar ningún Excel cada mes. La dirección entra, lo ve y toma decisiones sobre datos limpios. Cuando ya estás hablando de esto, el siguiente paso suele ser analizar qué está impulsando las ventas, ¿no? Efectivamente. Aquí ya donde nos iríamos sería pues, a un detalle un poco más visto por cliente. Aquí lo que entramos es un análisis más útiles para dirección comercial. Lo que estamos viendo pues, es un análisis de Pareto, como vemos aquí en este primer gráfico, aplicado a nuestra cartera de clientes. A veces se habla de la regla 80-20, esa idea de que el 20% de los clientes genera el 80% del negocio. Pero lo importante no es la regla en sí, sino entender la forma de la curva en tu negocio. Y aquí, por ejemplo, vemos una cartera bastante diferenciada. Para acumular el 60% de las ventas, ¿vale? Estaríamos en este segundo punto de la facturación, necesitaríamos a los dos primeros clientes. Esto nos indica cierta dependencia sobre ellos. Pero vamos más al detalle, que es donde está lo interesante. Si miramos la tabla justo que tenemos aquí abajo, hay un cliente, Adatum Corporation, que es el primero que vemos, ¿vale? Que es el que más factura, 290.000, y que aporta el 34% de las ventas totales a nuestro negocio. A primera vista, el cliente es un cliente estrella, ¿no? Sin embargo, si miramos su margen, está en un 24%. Mientras tanto, otro cliente como Trade Research factura un tercio menos, 95.000, pero con un margen de casi el 30%. Esa diferencia, que en un Excel pasaría desapercibida durante meses, aquí salta a la vista prácticamente de inmediato. Y abre una conversación muy distinta. A lo mejor el cliente que parecía estrella nos está obligando a aplicar ciertos descuentos o condiciones especiales que están comiéndose esa rentabilidad y el cliente que es más discreto, en cambio, es el que de verdad sostiene nuestro beneficio. Justo en la siguiente página tenemos el mismo análisis, ¿vale? Vamos aquí por artículo o por producto con Sales by Item. Y aquí pasa algo muy parecido. Hay productos que parecen estrella porque venden mucho, pero cuando los pones contra el margen, ves que son los que menos rentabilidad real nos aportan. Y al contrario, hay productos más discretos en un volumen y que son los que más nos sostienen el beneficio. ¿Vale? Esto se podría ver pues, haciendo estos scroll en estas tablas y poder ver más información. O también, como nos ha indicado antes Fernando, ampliando, ¿vale? Para poderlo ver en mayor detalle. Eh,
Combinando estos dos visuales y estas dos páginas que hemos visto, pues bueno, dirección comercial puede tomar decisiones bastante difíciles de tomar en un Excel y así pueden priorizar sus clientes, ajustar la cartera de productos y revisar precios donde haya margen para hacerlo. Y ahora que tenemos las ventas así como, bueno, como estamos ingresando en la compañía, tendríamos que ver esa es, ¿no? La parte, un poco las compras, ¿no? Porque al final son los gastos que vamos a incurrir. Efectivamente, Fernando. Bueno, pues en este apartado, lo que vamos a ver en este otro informe de Purchase, lo que vamos a ver es combinando al área de compras, ¿no? Esta información que teníamos, que mostramos anteriormente de ventas. En esta pantalla principal, del mismo modo, sigue un formato, como estamos viendo en todos, muy parecido. Lo que nos da es una visión ejecutiva. Cuánto compramos, a quién y en qué estado están esas compras. Empezando por los KPIs de arriba, el volumen total de las compras del periodo pues eran 745.000 frente a los 857.000 de ventas que veíamos anteriormente en el informe que os he mostrado anterior. Esa es la cifra que normalmente más se mira. Pero a continuación tenemos dos métricas que en finanzas, bueno, pues también son muy importantes y que, bueno, pues las empresas no suelen controlar correctamente y bien. La primera es el importe pendiente de los pedidos abiertos. Eh, en este caso tenemos 26.000 euros, es decir, todo lo que está comprometido con proveedores, pero que aún no se ha recibido ni facturado. Esa cifra es relevante porque en un compromiso ya está ya adquirido y que tarde o temprano va a impactar en tesorería. Y la segunda, especialmente importante, es el recibido no facturado, que aquí está en 150.000. Aquí hablamos de mercancía o servicios que ya hemos recibido, que ya están en nuestro almacén o que ya hemos consumido, pero cuya factura todavía no ha llegado del proveedor. Si hacemos la cuenta, son casi un 20% del total de las compras y están en tierra de nadie hasta que lleguen estas facturas. Eso es absolutamente clave porque, bueno, para el cierre contable no se ha centralizado todavía adecuadamente y la empresa, bueno, pues se acuesta una noche con menos gasto del que realmente tiene y esto distorsiona los resultados del propio mes. Aquí tenemos, bueno, pues lo tenemos automático, no hay que cruzar albaranes con facturas de Excel de forma manual. Business Central marca estos importes, Power BI los muestra y Finanzas, bueno, pues puede hacer sus ajustes contables y la previsión de pagos con mucha más visibilidad y con mucha más anticipación. Aquí a la derecha encontramos que abajo justo el top de proveedores. Y aquí pasa exactamente lo mismo que veíamos con los clientes en ventas, pero al revés. White World Importers, que es el primero, concentra 271.000 de las compras, un tercio del total. Y Not Publishers, otros 189.000, que entre los dos son más del 60% del gasto. Si dependemos demasiado de un proveedor para una materia prima o para un servicio crítico, ahí tenemos un riesgo operativo bastante importante. Es información que dirección de compras, dirección financiera y dirección general necesitan tener delante constantemente. Y aquí lo tenemos en un solo clic. En resumen, bueno, pues esta pantalla nos permite controlar el área de compras desde los dos ángulos a la vez, tanto la parte financiera, que nos indica qué nos va a impactar en caja y cuándo, y el operativo, en qué proveedores nos estamos apoyando y con qué grado de concentración. Y sí, está bien la información, pero ¿qué pasa si no cuadra? ¿Dónde nos podemos apoyar? ¿Dónde podemos ver aquí el problema, ¿no? Bueno, pues aquí es lo que os muestro justo ahora en pantalla. Responde exactamente a esta pregunta, que es el descomposición tree, que, bueno, pues responde inmediatamente con un visual bastante ágil y inmediato, ¿no? En real time, que, bueno, pues nos va a ayudar en estas reuniones financieras y de control de gestión, ¿vale? La idea es muy sencilla, pero muy potente. Partimos de un importe total de compras, esa cifra grande que nos aparecía anteriormente de 745.000, que nos aparecía aquí, y bueno, vamos descomponiendo en tiempo real, haciendo clic, pues desglosando, por ejemplo, ahora mismo por artículo. Podríamos ver de este artículo cómo se van descomponiendo por comprador. También podríamos cambiar, porque el comprador, por ejemplo, aquí nos aparecía vacío, pero podríamos poner el nombre del proveedor, ¿vale? Y luego podríamos seguir desglosando por proveedor, por año ejercicio fiscal, por mes, y podríamos llegar incluso a ver esta información ya en mayor detalle, ¿vale? Podríamos incluso, bueno, pues como veis aquí, obtener los detalles
haciendo clic, bueno, botón derecho, perdona. Bueno, se podrían ver los detalles. Y bueno, pues de esta manera podríamos ver cómo va el flujo de este punto. Podríamos incluso poner otro si quisiéramos y ir viendo también cómo se corresponde esos otros gráficos, ¿vale? Efectivamente, del mismo modo. Incluso podríamos cambiar de aquí cómo vamos a ir contestando a estas preguntas. Esto cambia por completo la dinámica de una reunión. En cuanto alguien pregunta, oye, ¿por qué ha subido tanto la partida de compras este trimestre? O ¿de qué proveedor viene exactamente esa desviación? En vez de quedarnos en aire y decir, lo miramos y en otra reunión os contesto, abrimos este árbol y vamos viendo o contestando las preguntas en vivo, porque podemos ir cambiando por aquí el flujo. Tiene que ir cambiando. Primero verlo por artículo o verlo por proveedor y después ir contestando, ¿no? Especialmente útil en reuniones financieras y de auditorías porque permite trazar cualquier importe hasta su origen sin tener que pelearse con consultas a bases de datos ni con departamentos de sistemas. Aquí fácilmente podemos editarlo y ejecutarlo nosotros en tiempo real. Continuando con el resto de apartados de compras, bueno, pues aquí tendríamos también para cerrar este área de compras, bueno, pues esta vista nos da algo que en gestión es fundamental, la evolución del gasto en el tiempo, porque controlar cuánto se compra es importante, pero entender si ese gasto crece o decrece de forma coherente con el negocio es lo que de verdad permite tomar decisiones. Aquí, bueno, pues tenemos tres visuales que se complementan, cada uno responde a una pregunta distinta. El primero es el MAT, el total anual móvil, que, bueno, es un concepto que usábamos anteriormente para ventas, pero aplicado al gasto. Suaviza la estacionalidad, elimina los picos puntuales y nos enseña la tendencia real del propio gasto en los últimos 12 meses. En este caso, vemos cómo el gasto fue subiendo de forma sostenida durante 2025 hasta diciembre, como vemos aquí, y alcanzó su máximo y desde ahí ha ido pues moderándose. Si la línea sube de forma sostenida durante demasiado tiempo, hay un problema estructural. Si se mantiene plana o baja, el gasto ya está controlado, que es lo que nos indica este mismo gráfico a partir de diciembre de 2025. El segundo, que es el year over year, eh, compara el ejercicio actual con el mismo ejercicio del año anterior. Esto es lo que Dirección siempre suele preguntar. Lo primero, ¿estamos comprando más que el año pasado, el ejercicio anterior? Y aquí pues lo vemos clarísimo. ¿Cómo? Si desglosásemos, porque este gráfico podemos verlo tanto por años como por meses. Dame un segundito. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues lo que podríamos ver es cómo vemos de forma clara que, bueno, pues que en 2026 las compras comenzaron por debajo de 2025, pero que luego en enero y en febrero y en marzo han ido por encima de lo que nos esperábamos o del año anterior, ¿vale? Aunque en los siguientes meses, bueno, pues como hemos dicho, luego ya iríamos viendo la evolución versus el año anterior. El último que ya veríamos aquí sería el period over year, period over period, perdón, que aquí lo que comparamos es un periodo contra el inmediatamente anterior, ¿vale? Si también lo vemos desglosado, en vez de por años, lo vemos por meses, pues veríamos como por ejemplo es el mes que veíamos aquí de septiembre y octubre, ¿vale? Que vemos que el mes de septiembre ha subido demasiado los gastos frente a agosto, pero que octubre ha vuelto a mantener la tendencia que teníamos anteriormente. Es decir, que septiembre es un mes que se ha desvirtuado las compras por alguna razón y en el cual, pues bueno, sería necesario revisar, ¿vale? Porque la tendencia que llevamos siempre con respecto al mes anterior es muy distinta. Bueno, pues lo importante es que estos tres visuales no son alternativos, son complementarios y cada uno, bueno, pues responde a una pregunta diferente y cada uno se mira de un momento distinto. El MAT lo mira dirección general para entender hacia dónde va la cosa en términos estructurales. El Year over Year lo mira a finanzas para comparar contra el ejercicio anterior y el Period over Period pues lo mira el responsable de compras para ver el impacto inmediato de su gestión. Con esta vista, el área de compras deja de ser un sitio donde se registran las facturas y se convierte en una palanca de gestión de negocio. Estamos dando unas pinceladas, como veis, hay mucho contenido, muchas
reportes, y entonces vamos a empezar por más operativos, ¿no? Vamos a empezar por proyectos. Aquí, ¿qué es lo que nos da el sistema? Volvemos a lo mismo. El panel KPIs arriba, gráficos abajo. Recuento de proyectos, proyectos completados. El margen que estamos obteniendo, un 179%. El total del uso del coste en los proyectos y el total de los ingresos y el margen. Por decirlo así, tenemos también un gráfico, un acelerómetro en un objeto visual que nos permite también ver cómo estamos usando el coste contra el budget, es decir, si estamos excedidos o no. En este caso estamos bien, estamos un poquito más de la mitad por encima y bueno, nos permite tener el control. Si tuviésemos jefes de proyectos, tendríamos una estructura por jefe de proyectos de saber cuántos proyectos está teniendo cada responsable, las ganancias reales y la realización, ¿sabes? Saber en qué porcentaje está o cómo estoy ganando, si estoy perdiendo en el propio proyecto. No lo hemos dicho en ningún momento, pero veréis que hay bastantes paneles que si pasáis por encima tiene la opción de obtener detalles. Y esto nos permite ir al detalle máximo del nivel. Entonces, en este caso, igual que estaba mostrando mi colega Francisco, en el que puedes hacer como una especie de, vamos a llamarlo, drill down o búsqueda de la información detallada, desde un gráfico también vamos aquí, en este caso nos arroja, esto es un ejemplo, los movimientos de proyecto, los movimientos de compra y las líneas de planificación. Yo si voy aquí, quiero ver estas líneas de planificación, lo que corresponde, me va a llevar a ver el detalle de la planificación de este proyecto que estoy teniendo, tanto por personas como por productos o como por un texto explicativo. Cantidades, ¿vale? Y importe. Esto es importante diferenciar. Tenemos cantidades, costes, precios, y entonces sí que podemos calcular esos costes totales e ingresos totales para ver ese margen que estamos teniendo y dónde puede haber un problema. O donde, si estamos bien, pues oye, estamos perfectos. Pero normalmente, si queremos ir a este detalle es para buscar y encontrar dónde estamos. ¿Qué tenemos también? Rentabilidades. Igual, gráficos, KPIs grandes, tarjetas grandes que me permiten en un vistazo tener información muy clara. He de decir que algunos son repetidos, pero bueno, no está de más que aunque lo tenga en una vista, lo pueda tener en otra y esté repetido el dato, no pasa nada porque el objetivo es que en un vistazo pueda tener esa información y estamos viendo si bueno, hay una erosión al margen o no. Y esto lo podemos ver por proyectos. Igual podemos ir haciendo la mano, haciéndolo con nuestro búsqueda o el búsqueda de niveles más inferiores, de tal manera que con un punto lo podamos ver. E incluso yo si selecciono, pues voy a poder ver esta información de una manera más rápida. Y por destacar también un cronograma, ¿vale? El cronograma que echamos tanto de menos dentro de Business Central, pues como siempre lo cubríamos con BI y Microsoft ya ha pensado en ello y nos lo ha incluido dentro de este, ¿vale? Por dar unas pinceladas del de proyectos. Nos vamos a ir a otro, por ir más rápido, el de manufacturing. ¿Vale? Disculpad la premura, pero como digo, hay mucha información. Aquí, igual, KPIs de producción, órdenes de producción que estoy trabajando, qué porcentaje terminado tengo, qué coste real, qué coste previsto de lo que tengo planificado. ¿Por qué? Porque tenemos órdenes de fabricación en función del estado, planificados, realizados, en firme, los diferentes estados que nos permite Business Central y unos ratios de finalización para saber, en este caso, pues, por producto, cuánto he finalizado, cuánto me queda por finalizar y cómo pueden estar mis cadenas de producción. Si nos vamos por destacar dentro de toda esta información, podemos ver las órdenes de producción finalizadas, saber qué coste real de materiales tenemos, qué situación tenemos, dónde nos hemos podido desviar, importante para nuestra información. Igual, todas las product order para saber también, aquí es un poco más de detalle, un gráfico de diferente manera. Al final hay que buscar la manera de encontrar nuestro dato y un Gantt de órdenes de producción que me va a permitir saber dónde puedo estar también solapando mis rutas dentro de mi sistema y que me permita ver posibles bloqueos. ¿Vale? Hay mucha más información, como las horas o sobre todo la carga de las máquinas
las centros, máquinas o centros de trabajo que tiene el sistema, saber un poco en qué situación estoy y si estoy sobredimensionando mi cadena y estoy generando roturas. Si nos vamos a otro, por verlo directamente, vamos a ver el inventario y después veremos el valor del inventario. Inventario, nada, al final aquí, mismos KPIs, pero orientado a saber qué stock tengo, qué recepción programada, qué necesidades brutas o qué saldo disponible de unidades tengo proyectado. Aquí puedo ver un poco también mi situación, el disponible proyectado contra el inventario para saber, en este caso, cuánto voy a ocupar de mi almacén, si lo voy a tener lleno, no lo voy a tener lleno, si voy a poder admitir más producto, ¿no? Lo mismo nos pasaría aquí, pues si tuviésemos la estructura de almacenes bien montada o utilizamos almacenes, tendremos una estructura por almacén. Aquí vamos a tener inventarios por producto, en este caso siempre empieza por el grupo, la categoría de producto, para después bajar al producto final, en este caso, y saber un poco esta cantidad. Volvemos a lo mismo, trazabilidad con Business Central, incluso unos paneles bastante diferenciales frente a otros cuadros de mando más estándar, ¿no? ¿Qué más podemos tener? Podemos tener la disponibilidad de producto. Importante también saber cómo estamos teniendo esa información. Si tuviésemos lotes, si tuviésemos número de serie, podríamos tenerlo para poder hacer búsquedas. Si tuviésemos ubicaciones, podríamos tener información. Pero lo que sí que me parece destacable es el forecasting del inventario. Saber en qué situación estoy con mi inventario actual y cómo va evolucionando, cómo tengo previsto mi inventario según el sistema aprende de datos históricos y de lo que tengo programado o propuesto en el sistema, ¿no? Esto me permite ser bastante operativo dentro de mi pista de inventario. Me voy directamente a valoración de inventario para que veáis también. Aquí al final es un panel general, igual, muy sencillito, por valoración, por producto y por almacén. En este caso es un eje temporal, pero aquí tenemos por producto la información de la valoración de inventario, saber cuánto tengo en activo, y por almacén, lo mismo, ¿vale? Diferencias, uno es solo del inventario, otro es de valoración. Y si nos vamos, aquí hay algo que me gusta destacar. Los gobiernos o las entidades públicas nos están obligando a ir a tener información de emisiones de CO2, de consumos de plásticos o de otro tipo de materiales que cada vez más están integrando dentro de nuestros departamentos financieros u otros departamentos alimentar. Entonces ya el Business Central trajo el módulo de sostenibilidad hace unas par de años y ya nos ha hecho un cuadro de mando que está bastante orientado a lo que estamos hablando siempre del CO2, del CH4, el N2O, el agua, los residuos, y aquí nos empieza a dar por categoría qué situaciones de emisiones tenemos. Un cuadro de mando que es algo que ya nos da hecho y es algo que normalmente las empresas de momento no invierten porque es algo que, bueno, está empezando, nos están imponiendo, pero que no tiene un sentido el a lo mejor hacer una inversión grande como empresa. Pues aquí ya el sistema, si utilizamos el módulo de sostenibilidad que nos va haciendo la contabilidad de sostenibilidad sola en Business Central, Power BI por detrás tiene esos gráficos y esos cuadros de mando que nos va a poder dar. Este es un cuadro de mando muy completo que me ha sorprendido porque la verdad está muy bien, con muchos datos, muchos KPIs y muy orientado a los diferentes tipos de emisiones que tenemos, ¿no? Como veis, muy completo. La verdad que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Cómo lo están estructurando. Y si nos vamos al último, si no me equivoco, el de Subscription Billing. También hace un par de años, también sacaron un módulo nuevo de recurrencia. Ahora mismo Power BI ha añadido este cuadro de mando donde me va a poder ver mi ingreso recurrente, mis costes recurrentes, para ver mi margen recurrente y mi valor actual de contratos. Esto se dan de alta los contratos en Business Central, se genera una facturación recurrente tanto de coste como de compra, como de venta, perdón, y aquí nos está dando esta información muy clave para saber un poco ese MRR o el ARR, que es muy común dentro de los contratos recurrentes, los tenemos aquí relacionados. Es verdad que nos lo ha puesto pues, con ciertos nombres diferentes, pero vamos a poder ver cómo estamos year over year, cómo estamos en el análisis de esa mensualidad de recurrencias que estamos teniendo con los contratos o, bueno, mucha más información que
como digo, podríamos estar mucho tiempo hablando de todos los informes, sobre todo en cuestión de ir al detalle del dato, pero bueno, que sí que os llevéis una gran parte de información de lo que nos arroja todas estas aplicaciones que nos ha puesto a disposición Microsoft, liderado por el equipo, el equipo de Kenny, que siempre cuando vamos a Direction nos suele arrojar novedades, y en este caso ya ha sacado todo en versión 28, preparado para las novedades que han llegado ahora en mayo. Y sin más, yo creo que esto es en general un poco, pues bueno, una pincelada general de todos los informes que ahora mismo tiene ya predeterminado el equipo de Microsoft. Perfecto, pues muchas gracias a todos los ponentes. Antes de avanzar rápidamente, vamos a leer las preguntas que tenemos con el chat, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué tipo de licencias necesitamos para utilizar estos cuadros de mando? Vale, pues por ejemplo las licencias en este caso sí que nos obligan a tener Power BI Pro. Es verdad, es una licencia barata, pero para poder dar de alta estos cuadros de mando y estas aplicaciones sí que vamos a tener que tener licencia de Power BI. El conector de los datos va a ser un usuario que tenga licencia de Power BI, de Business Central, pero para poder utilizar estos cuadros de mando y poder embeberlos en Business Central sí que vamos a tener que tener Power BI Pro. Vale, fenomenal. Muchas gracias, Fernando. La otra pregunta que nos hace María es, si ya trabajamos, si ya tenemos Business Central, ¿cuánto tiempo llevaría tener los cuadros de mando funcionando? Bueno, es un escenario estándar donde usamos modelos ya predefinidos que son estos de Microsoft para conectarnos a Business Central, y normalmente entre 2 y 3 semanas para tener los cuadros operativos, ¿vale? Porque siempre hay que hacer algunos ajustes menores que están incluidos, y algunos filtros, nomenclaturas y pequeños cambios. Para proyectos más complejos, bueno, pues se tratarían aparte como posibles evolutivos y modificaciones sobre el mismo. Vale, estupendo. Muchas gracias, Fran. Y ya por último, la última que tenemos aquí dice, ¿podemos ver estos informes dentro de Business Central sin salir del sistema? Sí, desde este punto de vista no hay ningún problema, es decir, lo podemos ver, está incorporado, Dynamics 365 nos permite ver los informes desde Power BI directamente, y los usuarios pues, pueden consultarlos dentro de su entorno habitual sin salir de su ecosistema, ¿vale? Y un poco como hemos visto en la demo en general, pues que al final existe esta interconexión para cambiar de Business Central a Power BI y retroalimentar directamente desde de estos cuadros de mando, volver a Business Central pues para ver un poco el detalle, como nos había mostrado Fernando anteriormente. Vale, fenomenal. Pues muchísimas gracias a todos los ponentes. Uy, perdonad que se nos ha olvidado la encuesta de satisfacción, que la voy a compartir ahora mismo. Y os agradeceríamos que la contestaseis con el objetivo, bueno, pues de seguir mejorando y sobre todo, bueno, pues saber un poco las temáticas que os interesan y también vuestro grado de satisfacción con la misma. Em, Nada, os animamos a contestarla, que ya la tenéis ahí en pantalla. Y no sé si queréis comentar algo más. Fran, Jesús, Sí, 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 Fernando. sí, por mi parte simplemente comentar a todos los participantes que, bueno, muchas gracias sobre todo por asistir. Y recalcar sobre todo que estas soluciones que hemos visto, estos cuadros de mando, que son estándar, pero que nos permiten luego personalización, sobre todo desde el punto de vista de muchos clientes que siempre están interesados en tener su imagen, su metodología de filtros, a lo mejor, su disposición, y que todo esto es personalizable, ¿vale? Entonces, son soluciones que nos permiten un punto de adopción muy rápido, pero que luego pueden evolucionar en toda la dirección y necesidades que tenga el cliente. Simplemente por recalcarlo, ¿vale? Y que estamos a vuestra disposición si necesitáis ampliar más información sobre qué contiene cada cuadro de mando, y cualquier cosa, pues nuestros contactos ya los tenéis disponibles. Mira, Jesús, justo nos ha surgido una última pregunta que creo que tenemos tiempo para contestarla, que dice, Perfecto. quería saber si consideráis un webinar específico sobre la configuración del BSC y BI, sobre cómo crear los informes para que reflejen correctamente los KPIs en el BSC que se quiera crear. Ujú. Bueno, esto de momento lo estamos estudiando y podemos tener la viabilidad, pero ya a la vuelta de vacaciones en septiembre, ¿vale?
Fenomenal. todo esto. Entonces, bueno, lo tendremos en cartera y ya os mantendremos informados, ¿vale? A todo nuestro pool de clientes. Ujú. Fenomenal, pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Venga, perfecto. Gracias a Gracias. todos. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.